de inteligencia artificial. Bueno, comienzo de vuelta justo con la grabación. Vamos a compartir esta jornada del Centro de Graduados de la Facultad de Derecho de la UBA sobre la temática de inteligencia artificial generativa jurídica, prompting legal y responsabilidad profesional. Por lo que vamos a dar comienzo a este recorrido, primordialmente impulsados desde ya por nuestra perspectiva jurídica, en lo particular por el interés obviamente que tenemos en lo que respecta a la integración de esta tecnología y de estas técnicas en lo que respecta a nuestro ejercicio profesional jurídico. Resulta innegable para todos los aquí asistentes que claramente ha habido un fuerte interés e impulso de insertar la temática de la inteligencia artificial generativa en el ejercicio de nuestras profesiones y naturalmente es una preocupación como siempre para los profesionales, para los jóvenes graduados y la idea desde ya aquí será evacuar estas cuestiones atinentes a lo que es el impacto jurídico profesional en nuestro campo y las cosas que naturalmente ustedes deben atender. Está claro que aquí vengo a decirles probablemente y posiblemente lo que nadie les dice en particular sobre estas técnicas y muchas cuestiones también y riesgos que muchas veces se subestiman, se soslayan o se pasan por alto. Así que bueno, vamos a resolver todo esto y vamos a darle un enfoque profesional bien profundo para que ustedes naturalmente adquieran esa capacidad también crítica, autónoma sobre esta temática y resolver desde ya el enfoque personal que tengan a nivel relacional con una nueva herramienta que ha venido obviamente para al menos desafiar el avance de nuestra profesión. Entonces, simplemente a modo introductorio y de repaso en cuestiones relativas a lo que es el tema del uso de la inteligencia artificial y los algoritmos. Está claro que nosotros nos encontramos, como siempre hemos dicho y visto en otros encuentros anteriores que hemos compartido con el centro de graduados, que nos encontramos en la era de datos y que naturalmente los impactos jurídicos que arriban a nuestra profesión, traspoladas al ejercicio profesional del derecho por el uso de ciertas tecnologías, es algo que nosotros debemos estudiar, debemos analizar, debemos capacitarnos. Y dentro de estas herramientas, en lo que tiene que ver con el uso de lo que es inteligencia artificial, en lo que es el uso de algoritmos para el desarrollo de nuestra profesión, tenemos un problema. Y ese problema que se nos plantea naturalmente se relaciona con algunas cosas que hemos debatido en otros encuentros y circunstancias anteriores, como lo es la dependencia algorítmica, todas las cuestiones relacionadas al sesgo, sobre el cual vamos a volver luego, la discriminación algorítmica, ciertos problemas relativos a lo que sería la autodeterminación informativa como titulares de los datos, o sea, el peligro que representan las técnicas avanzadas de procesamiento de datos para los datos de los titulares, y esta cuestión de la sublimación de la individualidad a lo que es un ecosistema netamente de corte dataísta o algoritmocentrista, en el cual la metodología es directamente la adopción de un modelo, como siempre les digo, extractivista de datos, donde se apropian de los datos que nosotros aportamos al sistema, se apropian de esa información en escalas que son exponenciales, en escalas que jamás hemos visto. Y ahora el tema es que nosotros como letrados, como abogados, obviamente terminamos aportando a través del uso de estas herramientas datos, obviamente información, metadatos, subproductos de procesamiento que alimentan obviamente esta gran máquina nueva que se nos acerca. Y entonces nosotros tenemos desde ya en la perspectiva de lo que es la individualidad, una cuestión del manejo de la identidad digital de la persona, desde ese enfoque exógeno a través de cualquier tipo de técnica de procesamiento de datos. El tema es que la inteligencia artificial tiene desde ya algunas características específicas que complejizan este abordaje y de allí la necesidad jurídica de que ustedes tengan una visión crítica, pulida, fina y aguda sobre esta temática en particular. Es una técnica que no tiene sensibilidad, es una técnica descontextuada
que no tiene criterio propio o una orientación natural en materia de derechos humanos, donde la veracidad no se encuentra comprobada y donde se trabaja por incidencia estadística. Los abogados claramente no trabajamos por incidencia estadística, sino buscamos certezas a través de lo que realizamos. Y el tema es que estos procesamientos muchas veces también nos acercan a un entorno en el cual no se manejan los mismos lineamientos éticos a los cuales estamos acostumbrados desde nuestra perspectiva de orden profesional. Y es así como muchas veces se ha manipulado y utilizado a la ética a través de lo que se conoce como data ethics washing. Se ha utilizado a la ética, ¿no?, como un bálsamo para proteger la idea que se tiene sobre el tema y como estrategia de llegada al mercado. Lo hemos visto con cuestiones afines en otras temáticas del derecho, como lo es el greenwashing, el pinkwashing, bueno, ha llegado también el IA washing y el data ethics washing. Y nosotros tenemos a través del uso de estas herramientas una dependencia, está claro, algorítmica cada vez mayor, cada vez más grande y que está siendo introducida por la boca de nuestro ejercicio profesional jurídico. Y acá tenemos la primera colisión, que es el tema de la sustitución disciplinar. ¿Cómo es que arriba una técnica tan compleja o propia, nativa de lo que es la ciencia de datos, de las ciencias duras, de lo que es la tecnología, a una disciplina que podríamos decir es social, entre comillas, de las caracterizadas como disciplinas jurídicas? Y que podría decirse del lado de las disciplinas blandas, y la realidad es que empezamos, obviamente, a ver un fenómeno bastante curioso desde lo jurídico, donde se empezó a dar una sustitución disciplinar como fenómeno bastante complejo. ¿Y esto por qué? Porque la sustitución disciplinar desde ya es muy perniciosa. Nosotros a través, imagínense ustedes, letrados, reemplazar la labor, por ejemplo, de alguien en el ámbito de la salud y viceversa, claramente nos arrejaría o nos llevaría a resultados que no son deseables. Y lo mismo sucede con el campo de la inteligencia artificial. Si quienes hablan de la inteligencia artificial no son los propios artífices, los propios impulsores desde el punto de vista técnico, los propios constructores técnicos de las herramientas de las cuales uno puede mencionar o hablar, hay un progresivo vaciamiento de orden simbólico de los objetivos protectorios, objetivos que claro está a nosotros como abogados, como profesionales en nuestro ejercicio jurídico nos preocupa y demasiado. Nosotros no podemos neutralizar de manera práctica los objetivos de protección. Aquí en el chat preguntan a qué llamamos sustitución disciplinar. Claramente a lo que es el reemplazo de los profesionales que naturalmente por su propia orientación profesional e idoneidad profesional específica deberían ocuparse de ser referentes específicos de las temáticas a las cuales acceden por su idoneidad. Y nosotros hemos tenido muchos fenómenos de sustitución disciplinar. Hemos tenido expertos, por ejemplo, de las ciencias de la comunicación surtiendo roles en el ámbito de la ciberseguridad. Hemos tenido autoridades de aplicación, por ejemplo, en materia de datos personales provenientes de otras áreas diversas al derecho, en la protección de datos personales y la privacidad de datos. Y en el caso de la inteligencia artificial sucede el mismo tipo de contaminación cruzada. Tenemos muchísima de aquello que nosotros mencionaríamos como una suerte de propaganda, de publicidad, de preventa jurídica que se disfraza de conocimiento técnico, y la realidad es que eso neutraliza los objetivos de protección que nosotros tenemos, porque nuestro rol tiene que ver con el derecho, tiene que ver con la justicia y no con la diseminación del uso consumerista de una herramienta de orden técnico, que claramente es una actividad lucrativa, será noble de la industria a la cual accede, pero que no nos compete de la misma manera que nosotros no somos distribuidores del consumo de herramientas técnicas sobre las cuales existe alguna suerte de hype. El tema es que ahora sí estamos siendo el objetivo muy claro de un mercado expansivo. Y el atractivo que tiene la llegada de estos productos a ese
público destinatario masivo del cual estamos hablando es que, bueno, los letrados, los profesionales del derecho, ahora somos nuevos consumidores y podría decirse, como todo en esta era de datos, somos los nuevos conejillos de Indias que antes no tocaba esta industria y a la cual ahora accede. ¿Por qué? Porque se nos ha obviamente difundido la necesidad imperiosa de utilizar, de incorporar indubitadamente, ¿no? Ciertas herramientas, ciertos productos. Esto también desde una perspectiva protectoria, pensemos que inutiliza algunas herramientas normativas y conceptuales que nosotros tenemos, porque confluye en no entender, reconocer ciertos derechos que legalmente nosotros ya hemos, como decirles, superado en cuanto al reconocimiento. Esto es, si yo introduzco una herramienta que representa, desde mi perspectiva de ejercicio profesional, riesgos muy graves y serios en materia de ciberseguridad y en materia de privacidad, tanto para mi entorno profesional práctico como para el entorno profesional en el cual manejo datos sensibles y críticos de mis clientes, de mis representados, de mis patrocinados, aquí la pregunta es, ¿estamos violando derechos que naturalmente no deberíamos violar, no deberíamos avanzar sobre ellos? Y claramente esto se los voy a seguir expandiendo luego. Nosotros estamos hoy en día sometidos y lamentablemente muchas veces replicando esas prácticas abusivas y esas violaciones no detectadas, producto de ciertas técnicas y ciertos productos que naturalmente encubren entornos abusivos, explotativos en materia de datos. Y esto es algo que tenemos que tener muy presentes como profesionales del derecho. Y por otra parte también porque el derecho, con esta cuestión que mencionaba anteriormente de la sustitución disciplinar en cuanto a las voces representativas de la inteligencia artificial para lo que es nuestro mundillo, lo cierto es que a través de esa sustitución disciplinar se fueron entibiando los señalamientos jurídicos que son debidos sobre esta área. Y esto no es nada más que acercarnos hacia un ámbito gris de negligencia profesional que no debería ocurrirnos. Las ciencias jurídicas no son mercadotecnia, no son simplemente un público objetivo, como lo decía antes, los abogados ni los representados, ni tampoco los clientes, ni patrocinados son obviamente un objeto para un sistema de consumo. Y esa contaminación cruzada que les menciono no debió haber ocurrido. Esto, en pocas palabras, implica una suerte de autodestrucción y colapso desde el orden profesional desde adentro, lo cual es muy autodestructivo desde esa propia perspectiva. Por eso tenemos que estar ampliamente y profundamente preparados para lo que está sucediendo y para lo que se viene. Y estas son las reflexiones que nosotros naturalmente tenemos que tener específicamente, ¿no? En relación a reflexionar sobre verdaderamente qué es la profesión, qué es lo que nosotros hacemos. Y lo claro es que los abogados debemos seguir siendo abogados. No, no debemos caer en esta hipnosis que muchas veces ocurre con estas fantasías que muchas veces se nos acercan a través de ciertos productos. No debemos en nuestra calidad profesional y por nuestra idoneidad profesional específica, subestimar los peligros que están claramente y científicamente probados e identificados, las responsabilidades que tenemos, los impactos y los riesgos derivados de ciertos usos. Las herramientas, esto hay que tenerlo muy claro desde el principio, ninguna herramienta que un profesional del derecho utilice sustituye su calidad profesional. De allí la necesidad de todos los profesionales del derecho de seguir incrementando sus esfuerzos en el mejoramiento natural de su calidad profesional, más que en la simple idea de la delegación en la herramienta. Y aquí esto luego voy a hablar sobre lo que mencionaban en el chat, sobre qué están haciendo los colegios y cuál es el estado de situación, así que eso lo dejamos para luego. No hay que subestimar estos peligros que le mencionaba. Y por otra parte, en ese análisis que nosotros tenemos que realizar, si nosotros también tomamos osmóticamente ese análisis de gente que posee, y aquí está claro que tenemos
una situación que los juristas hemos manejado muchísimo y hemos estudiado muchísimo. Si vemos que esa opinión, ese análisis proviene de voces que representan conflictos de interés, está claro que en esa imposición temática que nosotros estamos accediendo, el enfoque que estamos absorbiendo no va a ser neutro, no va a ser imparcial y por ende posiblemente no sea lo protectorio que nosotros necesitamos para preservar nuestra integridad profesional. Y hay que tener mucho cuidado. Como les he dicho antes, muchas veces la justicia, el derecho, han sido disciplinas relativamente o bastante caracterizadas, sobre todo por los estereotipos profesionales que han existido, como profesiones herméticas. Y esas cuestiones, como decirles, de profesiones herméticas, han sido herméticas también para el avance de esas tecnologías destinadas solamente para el consumo masivo, efímero, instantaneísta y que claramente con el avance y con la evolución muchas veces tienen desde la perspectiva esa evolutiva tecnológica un alto riesgo de perecer o de reconvertirse con mucha rapidez y por lo tanto el hecho de convertirnos como objetos de ciertas modas tecnológicas es algo que a la industria le conviene, a nosotros claramente no nos conviene, pero es algo que tenemos que absorber críticamente y de allí saber defendernos y por otra parte tener ciertos posicionamientos tomados para saber implementar efectivamente aquello que necesitamos para proteger ciertas bases de nuestra responsabilidad. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en la actualidad para seguir reflexionando sobre las cuestiones relativas a algo que se dice muchísimo sobre el tema de la inteligencia artificial, específicamente no la generativa? ¿Y qué es lo que se le dice a los letrados? Y aquí empezando a responder por esa pregunta que decían en el chat respecto de qué es lo que están haciendo, por ejemplo, ¿no? Los colegios y demás, qué se está haciendo al respecto. Y lo que uno suele escuchar muchísimas veces es que los letrados tenemos que efectuar un manejo ético y responsable de estas herramientas. Y aquí les voy a dar tal vez un enfoque que jamás antes le han dado a ustedes sobre qué significa esto, porque nosotros lo tomamos desde la perspectiva protectoria. El utilizar herramientas de inteligencia artificial generativa de manera ética y responsable nos parece algo muy natural, pero lo que está claro es que en esa naturalidad se esconde la tercerización de una responsabilidad. Porque quienes nos están diciendo que justamente debemos manejar de manera ética y manera responsable estas herramientas son los mismos artífices precedentes del tema que fueron carentes de ética y de responsabilidad profesional paradojalmente. Esto es, si nos están tercerizando la responsabilidad de hacer algo que la herramienta naturalmente no realiza, estamos invirtiendo determinados tipos de roles. Y esto tiene un reflejo fiel con la idea de lo que vemos desde la perspectiva de sujetos. Los gurúes de estas olas de sustitución viven permanentemente también de otras voces provenientes de otros gurúes. Y lo cierto es que no practican lo que predican. Entonces, toda herramienta, las herramientas de inteligencia artificial generativa, por decir algunas, deben ser sometidas a pruebas de calidad de laboratorio. Y ahora, la gran pregunta que uno debe hacerse en estas cuestiones es que nosotros, los abogados, estamos convirtiéndonos en el laboratorio de ciertas tecnologías. Y esto es bastante complejo porque esta tercerización lleva también a la objetivación de nuestra profesión. Y por otra parte tenemos el otro tema, a la cual muchas veces los abogados, la abogacía, en términos generales, eh, resulta muchas veces impactada por los números y más números. La estadística, también la utilización de ciertos estudios, y esto siempre, siempre, siempre para cegarnos con números, con estadísticas como una estrategia bastante efectista del impacto presunto de determinadas tecnologías. En el caso de la inteligencia artificial generativa, muchas veces
se suele utilizar estos recursos, como decirles, efectistas, de decir, esto llega a determinada cantidad de usuarios, determinada cantidad de uso y demás, y no es otra cosa que las mismas estrategias de mercadotecnia que desde la disciplina del derecho de consumo muchas veces hemos estudiado, de las versiones más históricas y típicas. Lo que hacen es interpretar y representar datos, claramente que pueden ser numéricos o no numéricos, cual y cuantitativos, de maneras engañosas, de maneras incorrectas, o llevando a conclusiones erróneas. O por otra parte, también manipulando la presentación de la información de manera tal que esa información tenga más impacto. O mismo, realizando muestreos, muestreos que parecen grandilocuentes, pero que en el fondo no son, ¿sí? No son representativos. Y esto es muy complejo. ¿Por qué? Porque nos impactan con números y muchas veces la misma profesión queda cohibida a través del uso de esos números que aparentan ciencia y la realidad es que no existe nada detrás de ello. Por eso me interesa también apuntar a las falacias que existen detrás de los números. Hay muchísimas y muy profundas y grandes falacias al presentar ciertos resultados de estudios de impacto sobre, por ejemplo, lo que hace, lo que logra, la cantidad de usuarios, la cantidad de uso, de horas y demás de lo que es la inteligencia artificial generativa jurídica. A veces tenemos falacias de la tasa de base, esto es, ignorar la información general y presentar específicamente aquello que está a favor de nuestra información. Por otra parte, también existen otros tipos de falacias, las falacias de la generalización apresurada, cuando sacamos también conclusiones muy generales a través de una muestra pequeña, una muestra que no es representativa. Luego tenemos, y esta también la hemos estudiado muchas veces en derecho, la falacia de la correlación como causalidad. Si nosotros vemos que dos cosas están correlacionadas, muchas veces ¿qué deducimos? Y bueno, que una cosa causa la otra, y tal vez no necesariamente. Por otra parte, también realizamos falacias de la composición, somos expuestos a esas falacias donde se asume, ¿sí?, que si algo es cierto para alguien, va a ser cierto para el todo. Y eso es bastante complejo. Entonces, ¿qué vemos con esta falacia de la composición? X sujeto, porque utilizó una herramienta de estas características, está teniendo un mejor rendimiento, un mejor éxito. Entonces, todo aquel que utilice la herramienta va a tener esos mismos resultados. Y puede no ser cierto. Les doy un ejemplo. Siempre se habla, ¿no?, de que la inteligencia artificial generativa va a acelerar la realización de tareas. Y lo cierto es que la utilización, por ejemplo, de determinados tipos de inteligencia artificial generativa en determinados tipos de contextos, como por ejemplo en médico asistencial, son herramientas que se tienen que auditar, controlar, retocar permanentemente y que pierden calidad con el uso, con el paso del tiempo. Por lo tanto, el asumir que si algo es bueno en algún determinado caso concreto, lo va a ser bueno para todos, claramente esto es erróneo, es otra falacia. Y también tenemos falacias de magnitud y tenemos falacias del jugador. Es decir, esto para decirles el gran universo, el gran conglomerado, como decirles, de falacias detrás de los números que muchas veces nos exponen estos resultados. Entonces pasamos al tema de las reflexiones particulares en materia de confidencialidad y lo que sería privacidad para la responsabilidad profesional de la cual estamos hablando. Cuando nosotros utilizamos una herramienta de estas características, utilizamos inteligencia artificial generativa jurídica, lo que nosotros estamos volcando en la herramienta o en la aplicación pierde confidencialidad y pierde privacidad. Y no podemos perderlo de vista porque esto es la ruptura de la confidencialidad, del secreto, del respeto por la privacidad y la ciberseguridad de nuestro despacho profesional. Esa información que nosotros volcamos en la herramienta, volcamos en la aplicación, pasa a un entorno que no está controlado por nosotros.
y que podríamos hasta afirmar está descontrolado en términos de protección y de seguridad de datos. Allí tenemos un problema. Por otra parte, también tenemos la inmadurez de las aplicaciones y de los productos que se están utilizando. ¿Por qué? Porque son sistemas que están probados parcialmente y si las pruebas, el testeo es parcial, entonces la prueba no sirve. Ahora, nosotros tenemos que tener como decirles, un objetivo elemental. Frente a estas tecnologías, entender que la sustitución de lo que nosotros realizamos profesionalmente tiene que quedarnos descartada. Lo que nosotros podemos hacer, como decirles, es integrar, complementar. Ahora bien, siempre, siempre con una advertencia, con un subtítulo, que es que esa integración que nosotros tal vez busquemos en la práctica, no nos va a garantizar, no nos va a asegurar ni mejorías en cuanto a los resultados, ni en la eficiencia, ni en la eficacia de nuestra gestión, y mucho menos en la labor jurídica que nosotros realicemos. Salvo, obviamente, que esa vara esté muy baja, que, ese resultado que nosotros esperamos sea un resultado promedio, mediocre, bajo, regular. Por lo tanto, tenemos que tenerlo presente para saber que la tensión que está del otro lado es una tensión mercantilista. Necesitamos, ¿sí?, suscribirnos. ¿Por qué? Porque tenemos que ser esos conejillos de indias experimentales sobre los cuales se dé y evolutivamente concluye el mejoramiento de esa herramienta a través del uso masivo. Ahora, ¿qué es lo que nosotros deberíamos tener presentes que necesitamos desde una perspectiva profesional real? Necesitamos seguir capacitándonos profesionalmente. Necesitamos seguir formándonos en el derecho. Porque la creación, la generación de verdadera creatividad jurídica depende obviamente de eso y depende de nosotros. Y el tema este que les estoy mencionando, de la pérdida, como decirles, de la confidencialidad, de la pérdida de privacidad, ya no es algo que se oculte. Esto porque muchas veces antes sucedía que simplemente, ¿no?, cuando uno lo decía, se insistía, no, la herramienta no realiza eso, o no lo confiesa, o no lo explicita, el entorno es seguro. Cuando uno dice que lo que se vuelga en la herramienta, ¿sí?, o en la aplicación pierde confidencialidad y privacidad, es porque ya no siquiera no lo omiten. Es condición de uso de las aplicaciones. Ya las aplicaciones no ocultan la pérdida de privacidad, ya no ocultan ni siquiera la pérdida de visibilidad de la información privada. Son herramientas que, como ustedes jurídicamente siempre mencionan, a confesión de parte, relevo de prueba, que nos dicen el historial se almacena. Todo lo que nosotros realizamos va a tener una vida ultraactiva. Va a ser preservado, va a ser conservado, va a ser procesado. Y nosotros hemos visto ejemplos más recientes en los cuales hasta el historial de consultas, hasta justamente como decirles, el historial de consultas fue almacenado y era pasible de consulta a través de los buscadores tradicionales, o sea, los buscadores de Internet tradicional. Por lo tanto, aquí justamente, ¿no?, en el chat hablan de negativismo. No, no es negativismo, es realismo. Nosotros tenemos que tener presente que en estas herramientas, como en toda otra herramienta tecnológica, no hay asepsia, no hay privacidad, no hay anonimato. Y justamente como lo mencionan allí en el chat, no se oculta que absorben justamente la confidencialidad. De hecho, ¿qué es lo que dicen muchos mensajes? Los posteos claramente pueden verse, pueden estar incluidos, pueden verse desde todas las cuentas, también públicas, protegidas. El historial queda guardado. Y estas cosas obviamente impactan en los usuarios. Ahora bien, si nosotros la utilizamos para cuestiones lúdicas, privadas, de entretención, es un tema. Cuando las utilizamos para cuestiones profesionales, imaginen ustedes tener todas sus consultas profesionales, todas las curiosidades que han volcado en una herramienta de inteligencia artificial generativa y que justamente la herramienta les diga, yo conservo todos los datos, todo lo que volcas aquí pasa a ser obviamente información que dispongo. Y el otro tema es sobre qué muchas veces nos capacitan o qué es lo que se aprende sobre esto. Bueno, justamente como decirles,
para adquirir, ¿no?, cierta formación en el uso, y que no es otra cosa como decirles de lo que es la suscripción desde lo concreto. Entonces, en este sentido, siempre tengamos presente el hecho de seguir la línea de lo profesional y el objetivo profesional, que es el derecho y que son las ciencias jurídicas. No ejercer, obviamente, sin derecho o ejercer carente de enfoques de ciencias jurídicas. ¿Qué problemáticas prácticas empezamos a enfrentar? Más adelante voy a tratar justamente esa consulta que mencionaban en el chat sobre el consentimiento informado. Lo primero que obviamente se inserta, ¿no?, en la idea romántica sobre el uso de estas herramientas es que desde ya son herramientas, en el caso rápidas, que no sufren fatiga. Los abogados claramente nos fatigamos, nos cansamos y que se pueden implementar de una forma muy ubicua. Pero lo que está claro es que la inteligencia artificial como técnica dista mucho de ser una herramienta de fácil uso. Lo que tenemos que también entender desde una perspectiva compleja de orden técnico es que los algoritmos muchas veces pierden calidad, pierden precisión, a veces la ganan relativamente en algún aspecto, pero por otro lado permanece o empeora. Por lo tanto, hay una necesidad en todas estas herramientas, en todas las mismas de inteligencia artificial generativa en general, una necesidad permanente de lo que es auditoría y de lo que es monitoreo sistemático, dinámico, permanente. Estamos en un estadio que todavía, más allá de la expansividad que tenga el tema, la realidad es que sigue siendo un sistema experimental. Y en todo sistema experimental a nivel tecnológico tenemos fallas, tenemos errores y tenemos vulnerabilidades. Y son herramientas que necesitan esa supervisión de manera permanente. Y la realidad es que esa supervisión permanente encima debe ser realizada, efectuada por personal altamente capacitado. Porque está claro que no cualquiera puede realizar esa supervisión de manera ágil, expedita, precisa, adecuada y correcta. Y toda esta cuestión de la reiteración de tareas, de la supervisión y demás, esto aumenta muchas veces los costos a niveles que operativamente pueden ser muchas veces no manejables desde una perspectiva organizacional. ¿Por qué? Porque está claro que cada vez, como decirles, tienen que gastar más dinero, ¿no? Y esto es complejo desde la perspectiva de herramienta. En términos de precisión, para darles una idea de un campo, en el caso de un campo de la salud, vayamos a otro lugar donde la responsabilidad profesional es muy compleja. En el campo de la salud, todas estas herramientas de lo que es inteligencia artificial generativa tienen errores y presentan falsos positivos, sobre todo cuando se las utiliza como técnicas de carácter diagnóstico. Cuanto más complejo es el tema que debe tratar, mayor la tasa de error, porque la cuestión obviamente es más compleja. En el caso de esto que les estaba mencionando, las tasas de error son del orden del 23%. Y en contextos médicos esto es mucho más peligroso porque se utiliza en una industria de alto riesgo, como lo es la medicina, como es la asistencia médica. Y esto es independiente, por ejemplo, de las patologías subyacentes, es decir, no hay norte para encauzar de alguna forma o reducir ese error. Y esto para darles ese número genérico, la tasa de error es entre el 20 y el 30%. Y el caso de lo último que se está viendo y que naturalmente ocupó prácticamente, ¿no?, todas las primeras planas de estos últimos días, el caso de ChatGPT 5, redujo algo la alucinación. Luego vamos a hablar sobre las llamadas alucinaciones de la IA. Redujo algo esa alucinación en un 26%, pero ¿sí?, la entrega de datos falsos es de 4,7% de las veces. Y muchos pueden verlo también en el impacto general que ha habido, por ejemplo, de la divulgación de esta temática en redes sociales y demás. Mucha gente presentan o cuentan, ¿no?, los impactos del cambio de la herramienta. Entonces, bueno, pasamos ahora a cuestiones de orden conceptual
¿De qué es la inteligencia artificial generativa? Cuando nosotros hablamos de inteligencia artificial generativa, para tenerlo presente, es una tecnología que crea contenido nuevo. En el caso, justamente, nosotros lo utilizamos primordialmente para el tema de la generación de texto. Lo que hace es una herramienta que utiliza modelos de aprendizaje automático profundo para aprender por parte del entrenamiento a través de datos de entrada que se colocan como input para generar resultados como output. Y aquí, bueno, está claro que lo que tenemos es una herramienta de eficiencia. Nosotros necesitamos entrenar la herramienta, una vez que se la entrena, se la ajusta y después nosotros empezamos con la generación de los resultados, la evaluación, como decirles, de lo mismo, y por otra parte los reajustes que requiere frente a los resultados erróneos o cosas que nosotros vamos viendo que la herramienta obviamente nos ajusta y que naturalmente funciona de manera imperfecta. Ahora bien, nosotros cuando hablamos de inteligencia artificial generativa, muchas veces se nos presentan también las medidas de orden preventivo. Esto es, bueno, protejamos al modelo, realicemos esa evaluación, esos ajustes, para generar esa mayor, como decirles, esa mayor eficiencia. ¿Por qué? Y bueno, porque la inteligencia artificial generativa tiene innegablemente ciertos riesgos, limitaciones y desafíos con los cuales tenemos que enfrentarnos y que son pura y dura realidad. Primer tema, las alucinaciones de la IA son resultados que son inexactos o que no tienen sentido o que son erróneos. Esa cantidad de resultados inconsistentes nos ponen obviamente en riesgo. Si nosotros no damos cuenta de ellos, si nosotros no los revisamos, si nosotros no los corregimos, si nosotros tomamos decisiones en base a ellos. El problema también que nosotros tenemos con el tema este de la generación de información o de datos inconsistentes es que a medida que más pasa el tiempo, el ecosistema informativo cada vez está más contaminado. Por lo tanto, cada vez va a ser más difícil identificar al dato o a la información errónea. Para darles una idea, cuando nos dicen esa orden de, bueno, revisemos aquello que ¿sí? Nosotros, nosotros encontramos como erróneo. Aquí de vuelta me solicitan el concepto de alucinación. Alucinación, resultado inexacto, un resultado sin sentido que desde la perspectiva de su morfología se parece a algo verosímil, algo que sería probable para lo que nosotros estamos esperando, y ello obviamente lo hace difícil de detectar. ¿Por qué? Porque si nosotros no lo contrastamos con información verídica, ese resultado pasa inadvertido, como sucede habitualmente con los antecedentes que luego mencionaré sobre el tema este de los precedentes jurisprudenciales falsos o las citas falsas, ¿no? El tema este de la recursividad de las alucinaciones es que hoy en día también las bases de datos están contaminadas por alucinaciones. Entonces nosotros tenemos ahí un grave problema. Cuando nosotros nos dicen, revisen el resultado, por ejemplo, en el texto que nos genera una inteligencia artificial generativa jurídica, ese texto puede presentar, obviamente, y pueden existir alucinaciones. Y nosotros nos dicen que nosotros contrastemos con fuentes fiables. Ahora bien, si la fuente fiable ya está contaminada, lo que nosotros podemos, como decirles, verificar, puede ser bastante, como decirles, bastante complejo. Luego tenemos el tema de los sesgos. ¿Sí? Tenemos modelos generativos que lo que pueden hacer es también no solamente generar y provocar determinadas situaciones que generan diferentes tipologías de sesgos, sino que también aprenden los sesgos que están presentes naturalmente en nuestra sociedad. Y por otra parte tenemos el problema de la falta de explicabilidad. Nosotros enfrentamos herramientas que no son otras cosas que modelos de caja negra. Y esos modelos de caja negra no son explicables ni siquiera por quienes los crean, los administran. Menos lo van a hacer por nosotros y menos van a ser esos entornos, como decirles, controlables por nosotros mismos, porque ya lo sabemos desde la era consumeril con el tema de lo que es el establecimiento, si ustedes recuerdan, de la responsabilidad
objetiva y solidaria de la cadena de producción. Sería diabólico tercerizarle, por ejemplo, al consumidor la carga de la prueba del daño si la misma se produjo, obviamente, en algún eslabón de una cadena de producción que no controla. Ustedes no controlan el entorno de procesamiento, no controlan la programación de la herramienta, no controlan el procesamiento, no controlan absolutamente nada. Existe una fuerte ilusión o idea absolutamente, como decirles, artificial respecto del control que existe. Y hay una cuestión de realidad muy compleja que son las amenazas en términos de ciberseguridad, de privacidad. No me meteré con el tema de propiedad intelectual ni lo que serían falsos profundos o deepfakes, pero para ceñirnos al tema este que les mencionaba de lo que es la privacidad, la ciberseguridad, es algo serio sobre el cual volveré luego. Y nosotros tenemos una derivación de esa inteligencia artificial generativa, que es la inteligencia artificial generativa legal, la que nosotros utilizamos, que es específica, ya no es genérica, que están entrenadas específicamente con datos legales, o sea, inteligencia artificial jurídica, que incluye, por ejemplo, jurisprudencia, legislaciones, documentos contractuales y otros tipos de textos que tienen un enfoque totalmente medular sobre la temática de lo que es legal. Ahora, esto busca, de alguna manera, ofrecernos esas respuestas más precisas que buscamos o contextualmente más adecuadas de lo que nosotros esperamos que esto nos dé, ¿sí? Em, y del otro lado viene el tema del prompting. ¿Qué es el prompting? Aquí para definir de vuelta, como decirles otra técnica. El prompting, nosotros estamos hablando de una técnica que lo que sirve es para redactar instrucciones, preguntas. Ustedes saben que ustedes realizan la consulta a la herramienta, entonces lo que hacemos es mejorar esa instrucción, esa pregunta, dar una suerte, como decirles, de ingeniería de una pregunta lo más precisa posible. ¿Para qué? Para que la respuesta también sea correlativamente lo más útil y lo más adecuada posible. Ahora bien, la herramienta en sí misma, a la fecha, ¿sí?, no es capaz de realizar respuestas de la calidad suficiente sin esa guía necesaria de respuesta detallada que salve a la herramienta de las probabilidades que no resuelve la misma. Entonces, ese tema del prompting y de su funcionamiento tiene que ver justamente con esa respuesta más adecuada a la solicitud. Cuanto más elaborado sea ese prompt, cuanto más preciso, más contextuado, vamos a tener allí la marca de la diferencia de la calidad y de la adecuación de la respuesta que nosotros estamos persiguiendo. Ahora, en este sentido, esa falta de contexto que les comentaba al principio de la charla de hoy, diciéndoles, bueno, la inteligencia artificial es una técnica de orden descontextuado, desensibilizada y demás, necesita contexto. Es una herramienta a la cual nosotros tenemos que aportarle el contexto. Cuanta mayor sea esa extensión del prompt, mayor capacidad de contexto va a tener la herramienta. Por otra parte, también otro factor de relevancia que tenemos que tener presente es los datos a los cuales accede. La extensión de la base de datos sobre la cual trabaja esa inteligencia artificial es otro de los factores de relevancia que nosotros tenemos que manejar. Ahora, también se ha visto, y ustedes también lo pueden verificar por sí mismos, es que las herramientas de las cuales estamos hablando también fallan en cuestiones que nosotros intuiríamos serían mucho más precisas, como las cuestiones de orden aritmético o cuestiones de orden cuantitativo. Asistimos a fallas con errores aritméticos groseros. Son herramientas que no resuelven bien todavía las cuestiones de posicionamiento, las cuestiones de numeración, las cuestiones relacionadas a conteo, es decir, la matemática no falla. Pero desde la perspectiva del incremento del riesgo de la privacidad y de la ciberseguridad con esta cuestión del contexto, en el caso del prompting, cuanto mayor sea el contexto, también mayor va a ser la violación en materia de privacidad y en materia de ciberseguridad. Así que allí tenemos una cuestión a tener en cuenta en lo que respecta al tema de proveer, volcar cada vez más riesgo. Y la ingeniería de prompting lo que se encarga es justamente, ¿no?, de estructurar, es un proceso que sirve para estructurar
Textos que puedan obviamente ser mejor interpretados y comprendidos mediante modelos de inteligencia artificial generativa, ¿sí? Cuando nosotros realizamos, ¿sí?, una consulta, la respuesta que nos da la IA va a ser una respuesta de orden probabilístico, una respuesta que está basada en datos accesibles. Ahora, nosotros como abogados se nos dice que tenemos que revisar obviamente la respuesta, decidir si la misma es precisa, coherente para utilizarla. Y de allí empezamos a chocarnos, ¿no?, con los espejismos o las promesas detrás del prompting, del legal prompting. Todos nos dicen, bueno, que si nosotros volcamos mejor contexto, mejor entrada, bueno, la salida va a ser mejor. La respuesta no va a ser incorrecta. Lo cierto es que si nosotros no personalizamos, no contextualizamos, la respuesta no va a estar cercana a lo que nosotros buscamos, mucho menos va a tener siquiera una cercanía en calidad profesional de lo que nosotros estamos esperando. Y de allí la enseñanza. Tenemos que ser muy claros, tenemos que definir el formato de respuesta, tenemos que detallar las especificaciones, tenemos que darle el contexto adecuado, la información relevante y demás. Aquí justamente dicen algo muy interesante en el chat, ¿no? Si en la consulta no se ponen datos personales, ¿cuál sería el peligro? Y esa es una linda pregunta. ¿Por qué? Porque lamentablemente se cree que en relación al hecho de utilizar este tipo de herramientas, ¿qué es lo que sucede? Si nosotros no colocamos datos personales, ¿ustedes creerían que por el hecho de no colocar dato personal en la consulta no resulta de identificable? Esto es, ustedes pueden bien no volcar un dato personal en la instancia de la pregunta de lo que están haciendo, pero claramente la pregunta la están haciendo dentro de un usuario. Un usuario que también recopila datos, metadatos y subproductos de procesamiento de quién está utilizando esa instancia de consulta. El entrecruzamiento de bases de datos existe, la trazabilidad de los datos existen. Por lo tanto, esta cuestión de no colocar datos o creer que no se colocan datos personales no tiene correlación con la capacidad de reidentificación, individualización, trazabilidad e identificabilidad de quién está realizando la consulta y para qué la está realizando y dónde la va a utilizar. Aquí justamente lo dicen de vuelta en el chat, la recopabilidad, la trazabilidad de los datos. Por lo tanto, hay una realidad. Nosotros cuando realizamos consultas, por más que, y aquí en el chat lo dicen, dice, te delata el IP, te delatan muchísimas cosas más profundas que el IP. Y por otra parte, la utilización que se realiza de ello. Porque si le agregamos algo más, simplemente sería algo equiparable a lo que sería como decirles, no sé, el plagio cosmético. Yo utilizo el mismo documento y de la misma manera el documento es identificable en cuanto a la reutilización del mismo. Máxime que puede tener marcas el documento. Por lo tanto, bueno, está claro que la capacidad, como decirles, de lo que es la identificabilidad es tremenda. Y arranquemos desde el vamos. Podés utilizar, aquí en el chat dice, usa una VPN. La realidad es que el producto lo estás pagando de alguna manera. Y la pregunta de ustedes es, ¿utilizan tarjetas de crédito o de débito o transferencias de carácter anónimo, no bancarizadas? Estos productos reciben pagos anónimos, no bancarizados, no centralizados. Es decir, nosotros estamos identificados desde el momento que adquirimos el producto o adquirimos el servicio. Todo lo que realizamos como consecuencia y desde allí en adelante está absolutamente todo ligado a nuestro historial. Esto es algo que es natural, como decirles, en todo lo que nosotros utilizamos a nivel herramientas. Entonces, bueno, proseguimos con el tema de las alucinaciones de la IA, y esto es justamente en particular con el tema de lo que nos dicen a los letrados: revisemos los textos, revisemos los resultados. Y algunos se enfocan específicamente con la idea de dejar que la inteligencia artificial alucine, es decir, una idea
bastante liviana desde esa perspectiva en lo que respecta a la responsabilidad de orden ético y profesional, porque sería algo equiparable como decirles a decir, bueno, dejemos que los médicos cometan malas praxis, que los abogados equivoquen y dejen pasar caducidades y cometan malas praxis. No, la alucinación es un resultado incorrecto y la tasa, lo que sería la alucinación, obviamente debe reducirse. Y también tenemos la necesidad de abordar esos otros problemas que naturalmente nosotros vemos. Entonces, lo que tenemos que comprender desde esta perspectiva profesional es que nosotros estamos hablando de herramientas. De la misma manera, como decirles que nosotros no le hemos dado entidad específicamente a ninguna de las otras herramientas. Ustedes allí en el chat mencionaban algunas otras herramientas también que forman parte, como decirles, del repositorio legal de lo que utilizamos. Aquí alguien, yo jocosamente habrá dicho, ¿no? El tema este de, como decirles, de la utilización de máquinas de escribir y volver a ello. No, claramente la idea no es antitecnológica, nadie descree de lo que es la tecnología. Es decir, menos quien les habla como especialista en derecho informático y PhD en protección de datos personales tendría una postura antitecnológica, pero sí tengo en lo que va de la temática una visión realista y no ocultaría jamás las cosas que verdaderamente ocurren tras bambalinas con estas herramientas y estas utilidades que nosotros derivamos de su uso. Entonces, si nosotros no le hemos dado la entidad que se le está dando en la actualidad a estas herramientas de inteligencia artificial generativa jurídica, no deberíamos, o sea, no deberíamos hacer absolutamente nada distinto que hemos hecho con tantas otras herramientas, tomando la misma metáfora. Si no le hemos dado, como decirles, ese carácter a ninguna, como decirles, de las bases de datos jurídicas que hemos utilizado, no deberíamos cambiar nuestro enfoque profesional sobre esto. Y desde esa perspectiva tenemos que seguir enfocándonos en las capacidades. O sea, lo que importa es no tener dependencia. El problema es la pérdida de las capacidades que tenemos y lo que importa, como les decía, era seguir desarrollando nuestras habilidades y nuestras capacidades y nuestra idoneidad profesional específica. Cuando nosotros descansamos, dependemos de manera absoluta, como decirles, de manera total en la herramienta, lo que hacemos es perder nuestra capacidad profesional propia, nuestra agilidad profesional, que esto es algo también señalado. Muchas veces las tareas de revisión para el contraste de las alucinaciones, muchas veces sucede que esa tarea de revisión nos consume tanto más tiempo y esfuerzo que realizar de buenas a primeras aquello que nosotros íbamos a realizar. Es decir, muchas veces sucede el tema, como decirles, de la edición costosa, sobre todo de textos jurídicos complejos. Ahora, los resultados. Volvamos a qué son las alucinaciones y qué tipo de resultados. Bueno, podemos tener resultados negativos, podemos tener falsos positivos, podemos tener citas o referencias falsas, podemos tener distorsiones, podemos tener engaños que no coinciden con la realidad, respuestas incoherentes, y esto ha dado lugar a una casuística bastante interesante en lo que respecta a la responsabilidad profesional. En el campo legal, en el campo nuestro, ¿qué podemos acceder? A doctrina falsa, jurisprudencia falsa, legislación falsa y además también a teorías jurídicas falsas. Y esto contamina, como les digo, las bases de datos jurídicas que nosotros tenemos. ¿Afectando qué disciplina? Nuestra vieja y conocida informática jurídica documental. Porque cuando nos dicen, y como les decía antes, contrastemos lo que nosotros recibimos de resultado con fuentes fidedignas, es que nosotros recurrimos a esa informática jurídica documental clásica, tradicional, los buscadores jurídicos que utilizamos siempre. El tema es que si esos buscadores jurídicos también integran esos resultados con inteligencia artificial generativa, empiezan a contaminarse y esa contaminación cruzada lo que hace es, de alguna forma, romper con esa idea de si lo revisas en un buscador jurídico tradicional, ahí vas a encontrar la información verídica, indubitada, veraz y demás. Entonces, a medida que más avanzamos sobre eso, más perdemos esa utilidad, como decirles, esa precisión y la veracidad de los resultados. Ahora bien,
¿Por qué se causan las alucinaciones de la IA? Y esto para entender un poco más profundo el tema, no solamente recibirlo y decir, bueno, es verdad, hay resultados erróneos. Y esto puede ser porque los datos que se utilizan en el entrenamiento son insuficientes o tienen baja calidad o tienen sesgos o hay suposiciones que son incorrectas como consecuencia de los datos de entrada o se realizan sobreajustes y al entrenar demasiado la herramienta con ciertos conjuntos de datos, de golpe saca y memoriza ciertas entradas y ciertas salidas que se aprende a generalizar y que son erróneas, y porque no hay verificación externa. Y por otra parte también porque en esas bases de datos que se utilizan, a veces las bases de datos son limitadas, no hay información infinita. Entonces, ¿qué es lo que nosotros deberíamos hacer? Bueno, ¿qué es lo que nos dicen? Bueno, utilizar datos de entrenamiento de cada vez mayor calidad, ser más precisos, complejos, utilizar esos mecanismos de verificación, utilizar mecanismos de supervisión o de revisión humana, instancias de supervisión humana, y mejorar también la comprensión en el caso de texto y limitar las respuestas. Ahora bien, tengan presente también que aún en esos mejores escenarios, aún en esas mejores circunstancias, esos usos de herramientas de inteligencia artificial también pueden seguir teniendo esas consecuencias imprevistas o indeseables. Por lo tanto, no debemos de ninguna manera, ¿no?, dejar que la inteligencia artificial alucine. No podemos tampoco interpretar la idea de que la alucinación de la IA en un contexto jurídico nos trae una lógica, como decirle, semántica, flexible, creativa, de retroalimentación, de feedback, de ciclos iterativos de mejoramiento, porque está claro, no es una instancia creativa un error. Tomémoslo desde lo legal, un error en determinadas cuestiones genera responsabilidad, es decir, procesar mal algo, hacer mal algo, dañar genera responsabilidad. Por lo tanto, es complejo esto de interpretar de manera lúdica o filosófica e intentar meterse, ¿no?, en el área jurídica donde existe responsabilidad profesional a la alucinación como una instancia creadora, experimental creadora con la cual nosotros tenemos que interactuar. Em, Ahora, casuística que ha habido sobre todo esto que les estoy comentando es frondosa, es vasta y hasta la fecha se ha seguido reproduciendo desde el primer leading case que seguramente alguna vez alguno debe haber oído, que fue el caso de Steven Schwartz en Mata contra Avianca. Fue uno de esos primeros casos que visibilizaron la problemática de las alucinaciones de la IA, donde un profesional obviamente utilizó una de estas herramientas de inteligencia artificial generativa. En el caso, obviamente, introdujo citas de carácter falso, no verificadas, y como consecuencia de ello fue sancionado. Fueron detectadas esas fallas y fue específicamente sancionado. Al finalizar les voy a pasar por el chat el caso. Entonces, pasamos de ese, como decirles, de ese precedente. Luego han habido tantísimos otros a lo largo y ancho, ¿sí?, de nuestro planeta, en particular, como decirles, en Estados Unidos. En el caso, ahí en el chat justamente lo mencionaban, en el caso de Inglaterra, en el caso de Gales. También han habido casos en Nueva Zelanda, en Australia, también ha habido casos en Canadá. Por lo tanto, ya no es extraña la problemática que se ha introducido en el ejercicio profesional del derecho con lo que respecta a la introducción, en el caso de las alucinaciones de la IA, por la ventana de las citas falsas, citas de doctrina falsas, de jurisprudencia falsa. Y después algunas temáticas colaterales que también podrían llegar a afectar a los profesionales del derecho, que son aquellas respuestas que pueden llegar a ser calumniantes, injuriantes, como ciertos casos también que han habido de personas que al haberse encontrado con el resultado que arrojaba la inteligencia artificial generativa de la pregunta que se hacía sobre ellos, reputaba obviamente casos de orden falso, y esto es simplemente en esta casuística el resumen de lo que podemos ver también con otros tipos de documentos, o sea, saliendo, como decirles, de lo que es la cita de la jurisprudencia falsa, el riesgo obviamente de la veracidad del contenido, la imposibilidad de verificar la autoría por el tema de la sustitución, el engaño, la falsedad,
la existencia también de noticias de investigaciones falsas, de discursos con fines de manipulación, falta de transparencia y todas estas cuestiones que nosotros también podemos utilizar documentalmente para construir documentos de carácter legal. Ahora, hay muchísimos, obviamente, derivaciones de esto porque a los profesionales nos inculcan esta cuestión de que tenemos que conocer, tenemos que utilizar. Y es muy importante saber utilizar justamente con esto que les digo, con una idea de orden crítico. ¿Para qué? Para conocer cuáles son las ventajas de uso y por otra parte también para conocer los riesgos y cómo, obviamente, en el caso, eludirlos. Que algo esté de moda, y esto es algo a lo cual nosotros como profesionales debemos tener súper presente, es que no podemos ser permeables a las modas. Esto significa que algo se utilice de manera generalizada, que algo se haya plagado, contagiado, no significa que debamos permear también, por ejemplo, el ecosistema académico, el ecosistema formativo, y centrarlo solamente en ello. Es decir, las cuestiones de orden creativo, jurídico, piensen que todo aquello que deriva de los resultados de lo que es la IA generativa es la imitación de aquello que ya se ha creado. Cuando el proceso de verdadera creatividad y creación jurídica se detenga, el entrenamiento del modelo va a ir perdiendo progresivamente su calidad, cada vez yendo hacia más abajo. Y esto va a ser complejo y va a tener un impacto también sobre nuestra calidad. ¿Por qué? Porque vamos a perder esa oportunidad de generar conocimiento real. Nosotros, como abogados, seguimos siendo muchísimo más que una inteligencia artificial generativa jurídica. Por eso, esto que enfatizo de que se sigan profesionalizando en lo que son las áreas jurídicas, en lo que son las especialidades. El oportunismo, para estar bien atentos, el oportunismo en este campo es muy profundo y tiene obsolescencia programada como toda tecnología. Y las tecnologías también tienen esta cuestión del versionado. Y ese oportunismo hasta ha llegado, como decirles, hasta la religión. Si hablamos de algo más hermético aún que el derecho, ha sido la religión y hasta Dios se ha preocupado por la inteligencia artificial. Es decir, hemos visto cómo las instituciones más herméticas de nuestra historia han caído víctimas de esa contaminación que les estoy comentando. Entonces, ¿qué problemas jurídicos subyacentes tenemos que tener presentes a la hora de manejarlo? Bueno, el enfoque ético es el primero, la protección de datos, la privacidad de datos, la expectativa de privacidad, la seguridad de los datos y después, obviamente, los riesgos y los daños que se derivan de esta actividad. Y hay muchísimas, como decirles, prácticas abusivas que están extendidas en este tipo de scrapping que hace la herramienta. La herramienta se lleva todo, es decir, por más que ustedes digan, bueno, yo realizo la consulta sin colocar datos personales, la trazabilidad y la capacidad de identificación es absoluta desde el principio. Y esto está claro y hoy en día directamente se explicitan esas cláusulas abusivas en nuestra relación con esas aplicaciones, con esas herramientas que persiguen obviamente fines que no son legítimos y que muchas veces, si fueran conocidos debidamente, no serían consentidos por los titulares de los datos. Y todo esto contribuye ¿a qué? Al perfilamiento. El perfilamiento necesita, como decirles de alguna manera, de datos y esto es, como decirles, una gran situación de agujero negro de datos, de seguir absorbiendo cada vez, como decirles, más datos. Aquí en el chat también mencionaban el tema de las auditorías. En el caso de las auditorías, en el caso de la IAGEN, la realidad es que la auditoría hoy en día, realmente, más allá de los ilusionismos que se hayan vendido al respecto, las auditorías lo que sacan es fotos estáticas comparativas. Nosotros para herramientas de carácter tecnológico que son evolutivas, como la que estamos hablando, necesitamos auditorías de carácter dinámico, real, y que obviamente no sean llevadas adelante por quien también, por ejemplo, impulsa en su caso la herramienta o presenta alguna suerte de conflicto de interés. En la actualidad existe también un gran negocio detrás de las auditorías, ya sea de la inteligencia artificial, de herramientas derivadas, auditorías algorítmicas,
que lo único que hacen es contrastar el estado de la herramienta y en la comparativa con lo que la herramienta venía haciendo. Por lo tanto, lo que se puede arrojar, como decirles de resultado es, bueno, ha mejorado, ha empeorado, pero no se puede trabajar o elaborar una foto de carácter dinámico constante. Y esto simplemente piénsenlo, la herramienta puede, como realiza aprendizaje profundo, puede variar permanentemente. Por otra parte, también, como toda herramienta, tiene un versionado, por lo tanto, también se actualiza. Y por otra parte, si resulta manipulada, la auditoría no es capaz de sacarle la foto a la manipulación si esa manipulación se realiza, como decirles, de manera asíncrona con los momentos de auditoría. Si es que tenemos a alguien del otro lado, por ejemplo, que borra la trazabilidad de lo que hizo. Entonces, ese es el problema grave, como decirles, del control a través de las auditorías, y esto funciona muchas veces como un filtro burocrático. Bueno, tiene la auditoría y no vulnera derechos. La realidad es que la auditoría no significa absolutamente nada porque simplemente es un paso, como decirles, administrativo burocrático más que sirve como bálsamo para legalizar el tema. Entonces volvemos al tema de estas de la problemática jurídica subyacente. Cuando nosotros nos enfrentamos con el daño y eso nos trae esa responsabilidad profesional, ¿no? O sea, tenemos un problema. Como los datos son ingeridos por el sistema, como son ingeridos por la herramienta y la técnica de procesamiento de datos de la cual estamos hablando, tenemos una irreversibilidad del daño. Piensen ustedes cómo poder, por ejemplo, ejercer el derecho, ya que esto se ha hablado y lo hemos compartido en muchos encuentros, el derecho al olvido digital con herramientas de estas características. El derecho al olvido, ¿no?, de los datos ingeridos no es factible, es decir, tampoco sería factible o escalable como nosotros pretendemos con la existencia de ese derecho. Y hay peores riesgos como la infoxicación, ya habíamos mencionado el sesgo, y por otra parte, también el tema de las brechas de seguridad. No es menor. Yo ya les comentaba, la herramienta toma datos. Ahora bien, también puede, por alguna filtración en materia de ciberseguridad, perder esos datos, que se exfiltren esos datos o esa información de carácter privado, lo cual podría exponer la privacidad, la intimidad, la confidencialidad de los usuarios de la herramienta y de todos, obviamente, los afectados por la información que se hubiera volcado en ella y por los productos de la misma y por las búsquedas que se hicieran la misma y también por los datos de suscripción en la herramienta. Entonces, el enfoque es establecer en ciertas cuestiones limitaciones fuertes. ¿Por qué? Porque no habilita esto a profundizar el daño, a agravar el daño. Y nosotros tenemos un deber de evitación del daño. Si ustedes hoy revisan, y esto desde ya se los recomiendo por un tema como decirles, de conocimiento profundo de lo que estamos hablando, deben recurrir al gran glosario que existe de los atlas de riesgos de la IA. Y en este atlas que se ha realizado muy interesante en materia, como decirles, de ciberseguridad, nos acerca a la comprensión de los riesgos de trabajar con la IA generativa. Y entre esos riesgos tenemos riesgos de orden tradicional, que son los riesgos típicos de los modelos tradicionales de IA, los amplificados por la IA generativa, y por otra parte riesgos que son absolutamente asociados a lo que es específicamente la IA generativa. Y entre estos riesgos tenemos riesgos de transparencia, riesgos de privacidad, los de propiedad intelectual, ya les comenté que los dejábamos afuera de esta charla, temáticas relacionadas con lo que es protección de datos y respeto de los principios en materia de datos, los riesgos relacionados a la equidad, a la alineación de valores con los usuarios, a la precisión, a la solidez de los modelos, por ejemplo, entre otras cuestiones. Y riesgos, a ver, de ciberseguridad muy, muy complejos que implican y pueden obviamente generar no solamente resultados erróneos, sino abusos al sistema a través de ataques que se conocen como ataques de inyección de prompts. O sea, darle instrucciones maliciosas, perniciosas, dañinas o abusivas al sistema. Y al mismo tiempo también se pueden hacer un gran número de ataques que sirvan, por ejemplo, para
revelar si el sistema ha sido entrenado con determinados tipos de datos privados, o lo mismo para averiguar si algún tipo de dato específico hubiera sido específicamente introducido como parte del lote de los datos de entrenamiento. Por lo tanto, el riesgo de orden técnico en materia de ciberseguridad es amplísimo. Podríamos estar toda una tarde conversando sobre los diferentes tipos de esa gran taxonomía que son los ataques de inyección de prompts. Pero bueno, proseguimos con otros riesgos de los cuales poco se habla. El riesgo este que les mencionaba de las fugas de datos, los data breaches, preocupan y preocupan muchísimo. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos asustados con los data breaches, con las fugas de información tradicionales en el orden de cantidades, entre comillas, más reducidas de lo que son registros almacenables en bases de datos, cuanto mayor sea la envergadura, el tamaño de la base de datos, más compleja sería la fuga. Por otra parte, también podemos tener ataques que realicen el envenenamiento de los datos que nosotros tenemos. Y por otra parte, también tenemos que tener muy presente que hoy en día también se pueden hacer ataques alternados. Esto es, no solamente un tipo de ataque cibernético identificado, sino la combinación de instancias de ataque cibernético conjunto, complementario y en diferentes facetas progresivas hasta que la herramienta falle. Esto ha sucedido solamente para darles con el ejemplo de Grok 4, seguramente deben haberla oído, la IA de Elon Musk, y esta instancia fue lanzada, solamente para darles una idea temporal, fue lanzada un día y a los 2 días más tarde, luego de este ataque, termina cayendo. Está claro, se corrige obviamente la falla, se sigue, pero esto que les estoy comentando de la tipología, la morfología de este tipo de ciberataque, es el elemento preocupante en términos de ciberseguridad. No solamente se puede realizar uno, sino que se puede realizar una combinatoria de ellos. Y esto es complejo. Y pasamos a lo que más nos interesa a nosotros, como decirles, como profesionales. Son cosas que ahora se están identificando, que ahora se están analizando y se están visibilizando a través de estudios. Y es importante que lo tengamos también presente, porque muchas veces se utiliza esta falacia de, bueno, volvamos, no sé, a la máquina de escribir, entonces dejemos de utilizar computadoras. Esas son falacias argumentales. La realidad es que nosotros hasta ahora siempre hemos utilizado herramientas que lo que han hecho es potenciar nuestras capacidades, sin la pérdida, obviamente, de total de la capacidad precedente, sin la, como decirles, parálisis o imposibilidad de realización de lo que nosotros alguna vez supimos hacer. La diferencia con esto es que el riesgo humano específico que estamos teniendo con el uso de este tipo de herramientas en materia de lo que es inteligencia artificial generativa, pensémoslo y extrapolémoslo, como decirles, a lo jurídico, es el impacto, el riesgo que tenemos sobre, como decirles, la agencia humana para la IA. Nosotros tenemos ahí, como decirles, un problema grave por afectar nuestra capacidad para tomar decisiones, para actuar de manera independiente. Y el tema es que esto genera impactos sobre la educación, porque nosotros empezamos a eludir a través del uso de estas herramientas lo que se conoce como el riesgo del aprendizaje. Es decir, nosotros aprender, piénsenlo desde la perspectiva de lo traumático, aprender es un proceso complejo. Y es un proceso muy complejo que se termina eludiendo. En el caso de saber realizar cosas, ya se está estudiando a nivel neurológico, y esto ya no, ya escapa tal vez la visión personal que se pueda tener, como decirles de si les parece o no les parece algo. La realidad es que el cerebro es un órgano, y como todo órgano y como toda capacidad, tiene que trabajar. Y en ese sentido, cuando nosotros obviamente pensamos en qué es lo que hacemos con la herramienta, la actividad se define como delegación cognitiva. Y la delegación cognitiva no es otra cosa que
nosotros depositar ese esfuerzo que nosotros haríamos en el uso de la herramienta. Lo que hace es justamente generar esa dependencia excesiva, lo que lleva a esa acumulación de lo que se conoce también y se está catalogando como deuda de orden cognitivo. Y esto implica la pérdida de nuestras capacidades intrínsecas, como en el caso de la memoria, lo que es la creatividad, como les decía antes, y el procesamiento cognitivo de orden profundo. Aquí mencionaban en el chat, bueno, de que sea un copiloto. No, no se estudia al copiloto. Esto es trabajo sin asistencia y simplemente lo que hace es trabajar. Entonces, lo que estamos generando por efecto es deteriorar la memoria, deteriorar la creatividad y deteriorar el pensamiento de carácter crítico. Esto se ha verificado a través, obviamente, de estudios que han mostrado qué ocurre en nuestras cabezas y lo cierto es que los usuarios de herramientas, en el caso de inteligencia artificial generativa, justo que allí no charlan, comentan en el chat cuestiones relacionadas, ¿no? a lo cerebral, a la neurología, los usuarios de herramientas de inteligencia artificial generativa lo que exhibieron fue una capacidad mucho más reducida de recordar el contenido de lo que habían hecho. Y eso es, por un lado, ¿sí?, un salto en el proceso de memoria profunda, pero por otra parte, también tiene consecuencias gravísimas en lo que respecta a la autoría y el aprendizaje. Esto es desconocer aquello que nosotros escribimos, cosa que no le pasaría a ningún abogado, que no solamente conoce lo que escribe, sino que tiene hasta un estilo de escritura, una firma propia en la escritura. Y nosotros esto lo estudiamos a nivel universitario, académico, desde el primer momento que nos comenzamos a formar, cuando vemos la tinta, la intención de un determinado, como decirles, autor y conocemos su nota característica, su tono característico, sus argumentaciones y demás. Por lo tanto, ahí tenemos, ¿no?, un tema, las consecuencias sobre el plano de la autoría y sobre el plano del aprendizaje y ese bloqueo del conocimiento encima por la desconfianza y por la dependencia con la herramienta. Y la respuesta jurídica, bueno, hasta ahora ha sido siempre el tema, ¿no?, de la normativa. En el chat muchas veces no mencionaban cuestiones de la inquietud sobre regularlo. Está claro, sí, podemos regular, no tenemos que temer en avanzar en una regulación del tema, pero lo cierto también es que ya tenemos normativa y esa normativa sería, por ejemplo, el campo de lo que es la protección de datos personales y tenemos suficientes armas y reglas del razonamiento jurídico a los efectos de enfrentar este tema. Y entre ellas, ¿cuáles son las condiciones que nosotros tenemos en materia de responsabilidad para enfrentar este tema? Ya tenemos regulación en materia de responsabilidad civil, comercial, consumeril. Entre estas cuestiones, la obligación de recall. Aquí lo que debemos preguntarnos y finalmente resolver sobre estas temáticas, cómo operaría en el campo de lo que sería la introducción de riesgos en materia de inteligencia artificial con lo que sería una campaña de recall de productos defectuosos, o sea, derivados de ese uso. ¿Qué haríamos los abogados del retiro del mercado de productos defectuosos, por ejemplo, documentales? ¿Cómo informaríamos en el caso a los clientes? ¿Cómo solucionaríamos el problema? ¿Cuál sería el tema de la responsabilidad y la reparación? Han habido casos, yo no sé si ustedes se han enterado, que además y a la par de lo que ha sido el tema de las alucinaciones de la IA, han habido casos de defendidos que luego de un veredicto, de un resultado, de un proceso de conocimiento que les impactara negativamente, dijeran, mi abogado, mi letrado pudo haber utilizado herramientas de inteligencia artificial que yo no consentí, por lo tanto, no estoy de acuerdo con el resultado del proceso. Esto es, vuelvan a hacer el proceso. ¿Para qué? Y bueno, para tener una verdadera decisión que emane del conocimiento, del juicio humano que yo creía que existía, y no de una herramienta de inteligencia artificial de carácter generativo. Y este mismo recall también sería muy, muy complejo en el caso, por ejemplo, aquí justamente trajeron la palabra al chat, la nulidad. ¿Qué sucedería si, por ejemplo, la herramienta de inteligencia artificial generativa, llamémosle también
lo que sería informática jurídica decisional, arrojase 200.000 sentencias, porque pensemos en la instantaneidad de la herramienta y la facilidad que tiene, en un lapso de X cantidad de días, y todas esas decisiones fueran, por ejemplo, o bien manipuladas o producto de un error, o sesgadas o consecuencias de un ciberataque. Por lo tanto, ¿qué haríamos? ¿Qué haríamos con la seguridad jurídica en el caso, por ejemplo, de los decisorios? Tenemos muy en claro, la responsabilidad civil por daños de nuestra codificación civil y comercial unificada ya ha dado sus respuestas en materia de las funciones de la responsabilidad, el deber de prevención del daño, por lo cual allí no tenemos duda, y por otra parte también por la función resarcitoria. Sabemos que la función resarcitoria tiene que ser plena, nosotros tenemos el deber de reparar, de asumir los riesgos, y por otra parte de reparar de qué manera, plena e integral, como siempre se los digo. En el caso, como toda técnica de procesamiento de datos, va a ser un factor objetivo, atributivo de la responsabilidad, y donde también tenemos la accesoriedad de las normas consumeriles. Nuestra querida ley 24.240 de orden público, donde también tenemos ese deber de información, ese deber de seguridad, la protección al consumidor, las cosas y servicios riesgosos, y entre estas cuestiones, naturalmente, la posibilidad de reclamar por daños, la responsabilidad por daños, el daño directo en instancia administrativa, y los daños punitivos también la oportunidad de solicitarlos a pedido de parte en instancia judicial. Entonces, pasamos a, ya dejando el campo obviamente de los riesgos de lo que hemos visto hasta el momento, pasamos a qué es lo que nosotros estamos realizando, qué es lo que se está viendo que se está haciendo al respecto de la temática. Y entonces, en este sentido, cuando nosotros nos acercamos, vemos algunos movimientos en el área. Yo les había comentado al inicio y también en la parte intermedia de la charla esta cuestión de la pérdida de privacidad por lo que volcamos en la herramienta. La herramienta también ahora, y esto es a modo, como decirles, de comenzar con las conclusiones finales, la herramienta ya no solamente confiesa la pérdida de privacidad y de la confidencialidad, sino también que empieza a confesar que comete errores y que la persona debe comprobar, para un uso obviamente responsable. De allí que empezamos con lo que nosotros estamos oyendo por parte de las soluciones que nos están proveyendo los colegios profesionales, y en relación a las guías que son tan necesarias, y que, está claro, podemos criticar si son frondosas, no son frondosas, si son exhaustivas, si tienen toda la precisión científica que necesitamos, pero lo cierto es que sin perjuicio de ello, a modo de divulgación científica, es útil para que nosotros entendamos cómo podemos acercarnos responsablemente con una visión sobre este tema que sea crítica, que sea separada de cualquier tipo, como decirles, de hype o de interés, y que nos sirva para orientarnos o encauzarnos adecuadamente. Allí justamente en el chat lo mencionaron, esto salió en el mes de julio, una guía del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, y esto fue en julio, también recientemente, un segundo documento. El primer documento al que refiero es la guía para el uso de inteligencia artificial para abogados, y el segundo documento fue el de criterios orientadores para un uso ético y responsable de la inteligencia artificial en la abogacía. Estos son productos, en primer lugar, elaborado por el Laboratorio de FinTech y LegalTech del CPACF, y el otro documento elaborado por el Instituto de Derecho Informático del CPACF. ¿Y qué es lo que contienen? Y aquí tenemos, como decirles, una foto bastante resumida de lo más frecuente que escuchamos y que nos acerca el tema de las visiones del uso responsable, ¿no? Son documentos, como les digo, documentos de difusión teórica general, pueden observar tal vez esta cuestión crítica de que tal vez la visión que se aporta es un poco fresca, o podría ser desprovista de un enfoque analítico muy técnico, pero aportan sus glosarios de orden terminológico para comprender estas palabras que naturalmente a lo largo de la charla muchas veces han repreguntado. Nos tenemos que acercar también al lenguaje de la tecnología para tener un ejercicio cada vez más interdisciplinar, y eso nosotros lo requerimos. Sustitución disciplinar
es una cosa muy mala, pero la interdisciplinariedad no lo es. Y tenemos que entender como abogados que tenemos que acercarnos responsablemente a entender, a integrarnos con la tecnología, pero hacerlo obviamente de manera responsable a nivel profesional. Entonces, ¿cuáles son esos pilares, como decirles, del uso responsable? Bueno, desde ya, un fiel uso que sea cognoscitivo desde la perspectiva de nuestros valores, un uso ético en el caso de lo que es la inteligencia artificial, promover siempre ese control de orden humano adecuado y que no sea un control formal. Esto lo agrego el rigorismo formalista en el cual el control humano se desnaturaliza y se desdibuja es justamente el motivo por el cual uno siempre señala estos riesgos y hasta les diría, bueno, no utilicen la herramienta si es que no van a ser responsables. ¿Por qué? Porque ese control humano adecuado tiene que existir más allá de los términos, como decirles, formales. Hay que vedar esa, como decirles, delegación de decisiones. No es para decidir, sino para ayudarnos. Asegurar la protección de los datos personales, el deber de confidencialidad y promover esto que les decía, la formación, la capacitación continua, porque esto es básico. La inteligencia artificial, como lo dicen estas guías, no exime de responsabilidad. Las decisiones, en última instancia, la toman en el caso los profesionales que la llevan adelante. La inteligencia artificial no reemplaza nuestro análisis jurídico, no puede reemplazarlo jamás. Nosotros de última instancia tenemos que recurrir para enriquecer nuestro juicio, pero jamás reemplazar nuestro análisis jurídico. Y lo que tenemos que hacer es, de manera absolutamente también responsable, informarnos sobre las limitaciones técnicas, así como entender también la precisión de los resultados que nos pueden acercar, el tipo de información que cuenta la herramienta, entre tantísimas otras cosas, y entender que nuestra relación con el uso de los sistemas de inteligencia artificial generativa, el método que nosotros utilicemos, sea el adecuado al contexto para el cual nosotros los estamos utilizando. Y hay también en estas guías directrices de orden específicos dentro de los diversos objetivos. Y hay una realidad que hay que señalar. En algunos de estos objetivos, la realidad escapa de las manos de los letrados y esto es algo sobre lo cual hay que hacer foco. Nosotros nos dicen, bueno, validemos todo el contenido. Detectar los sesgos no siempre es posible. Nosotros podemos detectar los sesgos que conocemos, pero es imposible detectar aquello que nosotros desconocemos. Podemos informar y ser transparente de aquello que sabemos, pero no de aquello que jamás se nos ha explicado y de aquello que no se puede explicar. Nosotros podemos utilizar la herramienta y lo que nos dicen es evitar la dependencia ciega. Y vemos muchos casos en los cuales letrados han arriesgado sus matrículas, sus profesiones, su reputación como buenos profesionales por esa dependencia y por esa delegación cognitiva. Por lo tanto, lo que vemos que en esto, ¿sí? Hay un desbalance y está claro que si no comprendemos las cuestiones que se tensan con estas posibilidades, vamos a incurrir cada vez más en estas fallas. Tenemos, como lo dice estas guías, entender que la inteligencia artificial no busca por nosotros la información y debemos saber que puede fallar. Esto, en definitiva, es una herramienta que sea prescindible, que sea accesoria, que no sea ni siquiera un complemento directo de nuestra labor, sino que sea un accesorio. Y después tenemos otros objetivos del control humano, de la prohibición de la delegación y por otra parte de protección de datos personales y deber de confidencialidad. Nuevamente enfatizo allí. En el objetivo de la protección de datos personales muchas veces le dicen no subir datos sensibles. Sí, eso desde el vamos. Ahora bien, de vuelta, la capacidad de reidentificación y de identificabilidad y de trazabilidad de los datos es superior a la idea que nosotros evitamos a través de no subir datos sensibles. A los datos sensibles, a los datos personales, hay que protegerlos desde ya, lo más que se pueda. Pero hacerlo, no subir datos, ¿sí? No implica que haya verdadera privacidad, confidencialidad o imposibilidad de individualización de los titulares de los datos involucrados en esa información, porque hay capacidad de volver a reidentificarlos a través del procesamiento de datos. Por otra parte, también tenemos ciertas licitaciones
en lo que respecta a lo que es la evaluación de las políticas de privacidad, porque bien sabemos como abogados, las cláusulas abusivas son cláusulas muchas veces generales predispuestas, incluidas en esos contratos de adhesión que nosotros utilizamos en esas herramientas, y la realidad es que esos contratos no son modificables por parte de quienes acceden a esas herramientas en su calidad de usuarios y consumidores. Por lo tanto, aquí deberíamos realmente depender de las autoridades de control. ¿Para qué velen? ¿Para qué? Para purgar esos contratos de esas cláusulas de orden abusivo. Y hay criterios, como les decía, en el caso de la guía que luego sacó el Instituto de Derecho Informático, los criterios orientadores en materia del uso ético y responsabilidad, fomentar ese uso ético, fomentar ese uso de carácter responsable, promover ese control humano, proteger los datos, mitigar los riesgos, lo cual también muchas veces se pierde de vista el tema este de la ciberseguridad del cual hablamos hoy, controlar a nivel humano, prohibir la delegación y por otra parte seguir formando y capacitando a los profesionales. Y otra de las cuestiones a nivel de conclusión a la cual arriba este último documento es que es algo absoluto en lo cual coincido, que la inteligencia artificial puede ser una aliada del mundo legal. El tema es cómo nosotros decidimos aliarnos a ella. Y no debemos tener esa alianza anómala que estamos viendo en la actualidad. Debemos tener una alianza consciente, responsable, ética. Y que esta alianza no nos reemplace, no sustituya el criterio aquí, no por la amenaza al trabajo del abogado, sino al reemplazo cognoscitivo del criterio jurídico. Eso es lo que nosotros debemos proteger, debemos preservar y debemos seguir haciendo crecer y retransmitiendo entre profesionales. Y finalmente, en relación a esto último, hay y van a seguir existiendo cláusulas abusivas. Lamentablemente, por ejemplo, en el caso, no sé si lo han visto, ha salido y lo mencionaron en el chat, un modelo de consentimiento informado para el uso de inteligencia artificial generativa en el ejercicio profesional legal. Y creo que el enfoque, obviamente, de ese modelo de consentimiento reproduce prácticas explotativas o focos de orden abusivos o de promesas de lo imposible. No es necesario incurrir en promesas que nosotros no vamos a poder realizar. Les doy un ejemplo. Cuando se dice en ese consentimiento que nosotros aseguramos la privacidad, la protección de los datos, en una instancia de una herramienta que nosotros no controlamos, claramente eso no lo podremos hacer. Por lo tanto, simplemente, como decirles para concluir y cerrar finalmente, nosotros tenemos que repasar nuestra ética profesional y nuestros deberes fundamentales. En este sentido, si nosotros utilizamos estas herramientas, tenemos que ser tan fieles como lo hemos sido siempre a las reglas del derecho. Tenemos que seguir atendiendo a nuestra capacitación profesional, tenemos que seguir respetando rigurosamente nuestro secreto profesional y oponernos a cualquier tipo de práctica que sea antagónica con esta. Tenemos que ejercer y defender ese derecho de la inviolabilidad de nuestro estudio, de nuestros documentos, porque en nuestra relación profesional tenemos en nuestras manos la confianza de nuestros defendidos. Si nosotros utilizamos herramientas, el cliente, nuestro patrocinado, nuestro representado, debe saberlo, debe haberlo consentido previamente de manera libre, expresa, inequívoca, informada, específica y por otra parte también de manera revocable. Es decir, si desea luego que dejemos de utilizar la herramienta, debemos proceder a ello. Y tenemos que también atender a otro de esos tantos deberes de la ética profesional, que es el tema de la falsedad de las citas. Y entender que todo esto tiene sanciones. Los abogados tenemos que seguir siendo abogados. Nuestra profesión es una de las más nobles, es una de las más ricas, más complejas, más apasionantes. Y no tenemos en nuestra profesionalidad dejar hipnotizarnos por ciertas estrategias de mercado viles que nos desvían, obviamente, de nuestro camino. No subestimar los peligros, responsabilidades, impactos o riesgos no implica ser antitecnológico.
Esto que les decía, seamos realistas, seamos responsables, seamos éticos, seamos profesionales. Y no sustituyamos con ninguna herramienta, ni esta ni ninguna, lo que sería la calidad profesional. Revisar con responsabilidad todo lo que hacemos y profundizar cada vez que nosotros podamos ese análisis y entender que las tecnologías para consumo masivo también siempre tienen un alto riesgo, engendran un alto riesgo. A lo que nosotros no debemos temerle es justamente a acercarnos a experimentar con la tecnología, a entenderla, a tener visiones críticas y realistas. A lo que sí nosotros deberíamos temerle finalmente y para cerrar como profesionales a esta palabra que se ha acuñado del léxico anglosajón, que es el FOMO, el Fear of Missing Out. A lo que más le debemos temer nosotros como profesionales es el miedo a perdernos de algo. El único miedo que nosotros tenemos que tener como profesionales del derecho es a perdernos a nosotros mismos y a nuestras capacidades profesionales. Así que muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias por todos los agradecimientos y por todas las palabras que han tenido en el chat. Muchísimas gracias también por todas las preguntas que han realizado durante la charla. Y desde ya, ahora les dejo a continuación, mientras Manuel cierra el encuentro, los datos de redes sociales y contacto y demás para que puedan seguir profundizando y seguir encontrándonos. Un gran saludo a todos, muchísimas gracias. Manuel, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos, Joana, por la excelente clase y a todos los que se conectaron. Hoy fuimos un montón, llegamos casi a 500 personas. Así que muchísimas gracias a los que se quedaron hasta el final. Y recuerden que en el chat les dejé el link del canal de YouTube para que vuelvan a ver la clase en caso de que les haya quedado algo pendiente. Y allí también podrán encontrar los talleres que organizamos, así también como los de la oferta pasada. Así que no mucho más. Recuerden que los certificados de asistencia los estaremos entregando vía mail. No hace falta que lo hayan dejado por el chat, ya que descargamos la asistencia vía Zoom y lo estarán recibiendo durante los 10 días hábiles posteriores al día de hoy. Así que no mucho más y ya cerramos. Nos vemos la próxima. Muchísimas gracias, un saludo a todos.